Ustedes nos piden una sesión secreta, ¿verdad? Tengo que decir, porque obviamente es de público conocimiento. Nosotros no estamos de acuerdo, primero por los tiempos que estamos viniendo, ¿verdad? Donde obviamente el presidente llama diputados, utiliza el convencimiento extremo y obviamente cambian su voto en 24 horas. O sea, obviamente nosotros dijimos sesiones secretas, más para hablar de un gasto de 100.000 millones de pesos en este momento y con una ministra experta en pegar a gente desarmada. Imposible que nosotros nos prestemos para eso. Este senador tuvo el coraje de presentarse en elecciones contra el tirano Gildo Infran, y el senador que me antecedía en la palabra tiene tanta cobardía que nunca se animó a enfrentarlo. Salió segundo con Milei, porque cuando fue solo sacó el 8%. Cuando va con el fenómeno Milei le gana a la Unión Cívica Radical, pero gracias a Milei, a quien ahora traicionó, ¿verdad?, acusándolo de que tiene algunas preferencias sexuales raras. Digo bien, por gracias a Dios soy bien de salud y eso, pero con lo que pasó ayer no fui al médico, no me puse nada, porque para mí pensé que se me iba a ir, porque como nunca me tiraron un gas, no me lo imaginaba, porque no creía que fueran a ser capaces de hacer eso. Yo pensé que si tiraban gas, tiraban al aire y no que te tiraban a la cara. Cuando me pongo el reloj, el Diego está conmigo. Aquí está el Diego con nosotros. El Diego, la gente. ¿Cómo hace falta Diego para que le diga sus 4 verdades a Milei? Diego, te pido algo. Jálale las patas a Milei cuando esté dormido. Preséntate en el cuarto y le jala las patas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche 24, bienvenidos a MMC. A ver, en este momento acaba de votar el Senado la boleta única y atención porque viene una agenda cargada en este mismo momento en la Cámara de Senadores. ¿Qué está pasando, Javier, en el Senado? Acaban de aprobar boleta única papel, va a volver ahora a diputados porque le introdujeron cambios, ya tenía media sanción de diputados. Vamos a votar con boleta papel el año que viene, atención, pero lo que van a discutir ahora, ya están discutiendo, es financiamiento universitario, que también tiene media sanción en diputados, va ahora el Senado a tratarla, la va a aprobar y la va a vetar Javier Milei. Bueno, atención porque este es el tema principal y ahora vas a contar un poquito qué pasa también con los fondos de la CIDE, pero el tema principal concreto es que se va a convertir en ley en las próximas horas el financiamiento universitario, en recomposición de fondos para las universidades, y eso va a poner nuevamente a Milei en la disyuntiva de vetar o no vetar. El gobierno ya ha dicho que va a vetar, pero atención porque anteriormente hubo una marcha multitudinaria, 1 millón de personas, cuando se inició el ajuste de Milei, y fue uno de los sectores más sensibles, el tema de las universidades. Está Diego de Nicolás en el Senado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Mirá, terminó la votación, 39 votos a favor de la boleta única de papel, 30 votos en contra. Sabés que hubo una confusión porque el tablero marcaba inicialmente 38-31,
pero el voto de la senadora Vigo había sido tomado erróneamente por el sistema, entonces se corrigió y finalmente el número fue 39-30. Ahora están debatiendo en particular este proyecto de boleta única de papel, pero claro, como le introducen cambios, va a volver a diputados. ¿En qué consiste básicamente el cambio principal? En que no va a haber un casillero que te permita marcarlo y con eso marcar el resto de la lista de un mismo partido, sino que los senadores dicen, no, hay que marcar cada categoría por separado, porque eso va a favorecer a aquellos partidos que quizás, por ejemplo, no llevan candidato a presidente a que estén en igualdad de condiciones que el resto. Así que con estos cambios, la ley vuelve a diputados y ahí hay que ver si diputados la aprueba antes de fin de año, porque si esto no se trata en diputados antes de fin de año, difícilmente se pueda implementar para el año que viene, Maxi. Bien, Diego, y está financiamiento universitario, ¿y qué va a pasar con el tema fondo de la CIDE? Sí. Sí, ni bien termine el debate por boleta de papel en particular y que se vote esto, ya comienza financiamiento universitario. Un tema también bastante controvertido, pero con el apoyo del radicalismo, el apoyo obviamente de Unión por la Patria, esto se estima aquí en el Senado que va a ser aprobado, a pesar de que seguramente caerá nuevamente en el veto presidencial. Y luego, claro, el último tema que fue introducido en labor parlamentaria en el mismo día de hoy, porque parecía que no iba a estar en el temario, finalmente se introdujo a instancias de la Unión Cívica Radical, el tema del veto a los fondos de la CIDE, que será tratado como último tema en el día de hoy. Diego, gracias. Ya vamos a volver con Javier Calvo porque hoy tal vez el Senado, o en la madrugada, termine de convalidar el rechazo al DNU de ampliación de fondos de la CIDE, de los servicios de inteligencia por 100.000 millones de pesos. Y eso es un revés para el presidente. Ahora va a contar qué va a hacer el presidente, porque han dicho que parte de esos fondos ya se gastaron. Entonces, ¿cómo se hace y legalmente cómo queda la situación en la Casa Rosada? Vamos a contar también en un ratito lo que se ha generado alrededor de una fake news con un aditamento muy grave, que es una fake news que salió de fuentes oficiales, que salió del Ministerio de Seguridad, que salió de la jefatura de la Policía Federal, y que ha generado un gran revuelo y que tiene que ver con la responsabilidad de haberle echado gas pimienta a una chiquita de 10 años en la manifestación de ayer frente al Congreso, mientras se trataba el rechazo o no al veto presidencial a la ley jubilatoria. Y atención, porque eso ha disparado una interna feroz entre el gobierno y del otro lado... dicen Mauricio Macri, que no está en la Argentina, pero el gobierno está acusando a periodistas que hasta ahora se mostraban muy cercanos al gobierno de ser operadores de Mauricio Macri, el expresidente. Cuando estos periodistas que ayer, de alguna manera, sin saber, pusieron al aire esa fake news, atribuyendo supuestamente a un infiltrado o a una persona de movimientos sociales ser la responsable de tirar ese gas pimienta, bueno, después obviamente se retractaron cuando aparecieron las imágenes que muestran que fue la propia fuerza policial la que roció con gas pimienta a una chiquita de 10 años. Pero ahora va a contar todos los entretelones Martín Angulo junto a Javier Calvo. Quiero arrancar con este tema, que es lo que se conoció hoy desde el punto de vista económico, que es que el Fondo Monetario corre de la negociación con el gobierno argentino a Rodrigo Valdés. ¿Quién es Rodrigo Valdés? Es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, el hombre más importante del FMI para toda Latinoamérica, y a quien Javier Milei había apuntado como estar en contra de la política económica oficial. Y hoy se conoció, en realidad el FMI no lo corre a Rodrigo Valdés, que es un economista muy prestigioso, chileno, a quien nadie podría acusar de comunista ni de zurdo, porque es un economista además muy ortodoxo, pero que tiene diferencias, como lo tiene el staff del FMI, respecto a la política económica oficial. Y la pregunta es, ¿qué cambia esto en la relación entre el gobierno y el Fondo Monetario? Hoy se conoció que la vocera del FMI, Yuri Kozak, bueno, emitió muy brevemente el siguiente comunicado diciendo en realidad que Rodrigo Valdés, el director del Departamento Occidental del FMI, había decidido
apartarse completamente de las negociaciones con el gobierno argentino y que eso iba a quedar en manos, lo podemos mostrar si quieren, eso iba a quedar en manos del segundo de Rodrigo Valdés, que es un economista que se llama Luis Cuvedú. Es decir, que no es que el FMI lo echó a Rodrigo Valdés, sino que para apoyar el mejor involucramiento constructivo en curso con las autoridades argentinas, el director del hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado plenamente las negociaciones del programa en Luis Cuvedú, su director del departamento del hemisferio occidental. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que el FMI hace una señal política, lo hace el propio Rodrigo Valdés, una señal política para avanzar con las negociaciones con la Argentina. Fíjense lo que había dicho Javier Milei, de este economista que sigue estando al frente del departamento del hemisferio occidental. Milei había dicho, hubo complicidad del jefe de la misión argentina del FMI con el gobierno anterior, Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta, no quiere que le vaya bien a Argentina, él tiene otra agenda, nosotros somos sobrecumplidores con todos, pero prefirieron apoyar el desastre de Massa. Y después dijo que no entiende por qué, dice Milei, si ellos sobrecumplieron la placa siguiente, el FMI pone todo el tiempo reparos a la política económica de la Argentina. Vaya a saber uno por qué el FMI nos pone a un foro de San Pablo. Rodrigo Valdés fue ministro de Economía de Michelle Bachelet en Chile, que era un gobierno, si se quiere, de centro-izquierda, pero este era el ala derecha del gobierno de centro-izquierda, era el economista ortodoxo. En ese gobierno, obviamente, y en Chile, la economía siempre, sean de izquierda o de derecha, se maneja igual. Nosotros sobrecumplimos todo y están todo al día, pero están poniendo peros todo el tiempo. Bueno, ¿cambia esto algo en la relación? Bueno, la impresión, según consulté distintas fuentes de Washington, es que no cambia nada, que es una señal que el gobierno puede, de alguna manera, facturarse como un triunfo político. Corrieron a Rodrigo Valdés para darle, en todo caso, dicen en Washington, una excusa menos al gobierno y encarrilar la negociación por lo que quiere el fondo y lo que quiere el gobierno argentino. ¿Y cuál es el reparo que pone el FMI a la Argentina? El fondo lo dice en todos los informes. No cree que funcione el esquema del crawling peg del 2% permanente, que atrasa el dólar respecto a los precios y que el Banco Central no tiene reservas, no tiene dólares en las reservas. Y que ese esquema, ya lo han visto en otro momento, puede terminar en algún episodio cambiario que descarrile todo. Entonces el fondo, si se le pide fondos frescos o nuevos recursos, dice, bueno, hagan lo que nosotros le exigimos a todos los países que han hecho nuevos acuerdos con el fondo. Recientemente Egipto y Etiopía, que es, saquen los controles cambiarios, unifiquen el tipo de cambio, vayan a un dólar único, seguramente un dólar oficial más alto, y empiecen a acumular reservas en el Banco Central, que es la única meta que probablemente el gobierno incumpla, porque ha cumplido las otras metas, que son muy importantes, las metas fiscales y monetarias. Entonces, el dilema del gobierno es avanzar o no avanzar en la negociación con el fondo, porque si el gobierno quiere fondos frescos con el FMI, a menos que haya en enero, ante un triunfo de Trump, una decisión política, este staff del FMI, que sigue conduciendo Rodrigo Valdés, aunque no esté involucrado directamente, no se los va a dar. Es decir, no se los va a dar a menos que el gobierno acepte las condiciones que plantea el FMI. Y el FMI, las condiciones que pone, son incompatibles con el programa económico de Caputo. Entonces el dilema está planteado. Y sobre todo, ojo, porque el gobierno sigue interviniendo en la brecha cambiaria, vendiendo dólares como hacía Massa en el dólar de 1.300, en el dólar financiero. Y el FMI eso lo rechaza abiertamente y en algún momento le va a exigir al gobierno que elimine el dólar blend, es decir, que vendan el 20% de las exportaciones en el dólar financiero y que no se puedan acumular dólares en el Banco Central en las reservas. El gobierno puede seguir con este esquema, pero puede seguir con este esquema justamente si no le va a pedir más plata al fondo, nuevos préstamos, nuevo endeudamiento. En última instancia, lo que dicen los expertos de Washington y desde acá es que en algún momento algún acuerdo va a haber, porque fíjense estos números, fíjense el peso de la Argentina en el endeudamiento del FMI. Esto es todo el endeudamiento que tiene el FMI con el mundo. El 28%, casi el 30%, el principal deudor del FMI es la Argentina, pero por lejos. El segundo deudor es Egipto, tiene el 11%. La Argentina tiene casi 3 veces más.
Es el principal deudor del FMI. Entonces, todos dicen, son rehenes mutuos el FMI y la Argentina. O el FMI te hace una refinanciación porque si no vos sos el principal deudor y terminás hundiendo también al FMI. Entonces, el FMI seguramente tiene buena predisposición para avanzar en un programa. Lo que no tiene predisposición es, con este cuadro que estamos viendo, prestarle más dinero a la Argentina. La Argentina ya tiene un endeudamiento con el FMI de 45.000 millones de dólares. Miren lo que es el mundo. Es decir, todos tienen un endeudamiento que representa el 5%, Ecuador, 5% Pakistán, Angola el 2,8%, Colombia el 3,4% del total endeudamiento. Argentina tiene casi el 30% de toda la deuda del FMI o de los préstamos dados por el FMI a los países. Entonces, el FMI seguramente va a refinanciar los vencimientos que tiene a partir del año que viene con la Argentina si la Argentina no le pide nuevos préstamos, es decir, más exposición al propio FMI. Y lo va a hacer muy probablemente sin condicionamiento si la Argentina no le pide fondos frescos. Ahora, si la Argentina le pide todavía más endeudamiento, 10.000, 15.000 millones de dólares adicionales, y el FMI va a imponer su programa, que hoy parece ser incompatible con el programa del ministro de Economía, Luis Caputo. Me meto en el tema político, lo que decíamos, lo que ha generado Calvo Martín Angulo, un gran revuelo en las últimas horas. Sí, ayer nos desayunábamos en medio del acto de protesta en las afueras del Congreso con un incidente que llamó la atención a una nena de 10 años presente en la marcha con su mamá, que la habían gaseado. Según, según el momento que estamos viendo, se acusaba a la policía de tirarle gas pimienta. Pero lo llamativo es que durante la tarde-noche... Claro, este es un video que se conoció hoy, que es el video donde se ve claramente, podemos por ahí frenar el momento, donde la mamá con la nena están sentadas en el asfalto, pasa un policía y el policía tira gas pimienta. Así, de abajito, ¿no? De exactamente, acá abajo, les tira... ¿no? Disparando abajo. Exactamente, se va a ver en un momento, en ese momento, ahí se ve. En ese momento, el policía les tira gas pimienta a la madre y la nena. Pero directamente, en la cabeza, muy cortita de distancia. Justificada, digo, no ahí, más. Sí, estaban ahí sentados, digo, ahí se ve. Esto se conoció hoy, pero ayer el video que había distribuido, al parecer, el propio jefe de policía, obviamente con la orden del Ministerio de Seguridad, hoy salió a despegarse Patricia Bullrich, era un video en el cual atribuían supuestamente a una manifestante haberle tirado gas pimienta a la nena. Era este video donde no se ve bien, no se ve nada, no se sabe qué hay ahí, y decían que este era el video de la verdad. Pero con un agravante, lo avaló la segunda de Bullrich, la viceministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que públicamente dijo en otro canal que con esto se demostraba que no había sido la policía la que le había tirado el gas pimienta a la nena, sino que había sido una manifestante que todavía no estaba identificada y que estaban trabajando en identificar quién había sido. Y hoy se conoce el video, hoy se conoce el video donde anterior se ve claramente, que creo que es un video no tomado por cámara de seguridad, como era el otro, obviamente un video que había filtrado la Policía Federal, sino esto es un video de un testimonio de alguno de los camarógrafos que estaban ayer trabajando en el lugar. Y bueno, se produce un gran revuelo porque los colegas que habían difundido la versión oficial se sintieron, bueno, usados por el Ministerio de Seguridad y la cúpula de la Policía Federal por el gobierno. ¿Para qué? Usados para mostrar que la policía no había sido quien había echado el gas pimienta sobre la madre y la nena. Sí, de hecho hubo un posteo ayer a la noche de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, preguntándose qué hacía esa nena en la manifestación y desmintiendo que la policía la hubiera gaseado, que la hubiera atacado a la nena, cosa que hoy se comprobó como falso. Lo de Patricia Bullrich, obviamente la viceministra, la secretaria de Seguridad. Quiero ver el colega que entrevistaba ayer a la secretaria de Seguridad dando por válida la versión oficial que dice hoy, todavía no arrancó, tal vez en un rato nos enteraremos. Pero el planteo acá es que es la primera vez que oficialmente, porque antes se lo distribuye hacen una según fake news. Los
el camino paraoficial, ¿no? La jauría digital, tal medio, lo dejan la derecha a diario, ¿viste? Lo van buscando otras. Bueno, es la primera vez que desde un ministerio oficialmente se difunde una fake news. No es la primera vez, también ya había pasado en su momento con Patricia Bullrich en la anterior gestión. Claro, déjame decir lo siguiente, digamos, obviamente los colegas que difundieron esto pensaron que directamente era algo oficial. Sí, claro. Lo distribuía el Ministerio de Seguridad. Nosotros esto no lo habíamos distribuido, pero otros colegas sí. Uno de ellos era Eduardo Feynman, que hoy habló con Patricia Bullrich, diciéndole, pero mire, ¿qué pasó? A ver, mostremos un fragmento. Pero le apunta para abajo, la mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted se cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la tensión? Sí, porque le estaban gritando, hay una nena, hay una nena. No, los policías están con los cascos, no escuchan. Ustedes, digamos, hubo un error. Yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue el que mandó. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada. Pero ¿cómo que no? Si la viceministra nos dijo, avaló lo que nosotros mostramos y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra, estaba con ella, en ese momento no estaba con ella, yo ya estaba en otra reunión, pero de ninguna manera nosotros mandamos ningún video. Entonces no diga mentirosos, no nos diga que hicimos una operación. Si realmente hubo un video que mandó el jefe de policía, yo voy a hablar con el jefe de policía respecto a que nosotros tenemos una regla y todo sale del ministerio. Y cuando el jefe de policía manda un video sin aval del ministerio, está cometiendo una falta porque no puede mandar un video queriendo tapar una situación o queriendo no mostrar la realidad. Bueno, acá, a ver, los colegas lo reconocieron, digamos, y demás. Dijeron, acá hubo una fake news y ahí estaba la ministra Patricia Bullrich tratando de explicar esta situación. Lo que ha generado esto también es una cuestión política, porque en las redes sociales se generó una tendencia muy fuerte en la cual no solamente apuntaron contra el colega que estaban viendo ahí, sino que una campaña muy fuerte de toda la militancia digital de Milei, comandada por Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, el experto en campañas digitales, en el cual no solamente apuntan contra Feynman, sino que dan a entender que esto es una operación de Macri para desgastar a Patricia Bullrich. Es decir, hay un enfrentamiento abierto, total, en el cual el gobierno ve que cualquier problema que se genere, por lo menos en ese canal, tiene detrás a Mauricio Macri. No sé por qué será así, pero lo plantean directo. Digamos, ven que cualquier cosa que aparezca ahí que no esté alineado con el gobierno nacional, ven atrás la mano de Mauricio Macri. Sí, me parece que acá no es la primera vez que sucede, viene ocurriendo en varias oportunidades. Acá me parece que lo que está en el fondo es esta disputa entre sectores libertarios duros con Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri está en Corea, no está viendo esto, no está viendo estas imágenes, no está... Digo, no debería ser todo el ejército digital de los libertarios, el oficial y el paraoficial, porque hay algunos que son funcionarios, otros que no, pero no deberían detenerse en esto que pareciera ser obra de Santiago Caputo en un enfrentamiento claro que tiene con Mauricio Macri y donde también hay algunas diferencias con Patricia Bullrich, entre Santiago Caputo y Patricia Bullrich. No, esa lectura lineal de que... Pero como Bullrich está enfrentada con Macri... Claro, bueno, pero... El enemigo de mi enemigo... Pero ¿Cómo es la cosa?
Pero así que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y viceversa. Ahora, exactamente. Patricia Bullrich, salen a cerrar filas con Patricia Bullrich en contra de Mauricio Macri. Diciendo, acá está Mauricio Macri que la quiere desestabilizar a la ministra, que quiere quedarse con el PRO y desbancar a Mauricio Macri de la presidencia del PRO. Lo voy a decir claramente. Se enojan porque Eduardo Feynman pidió la renuncia de Patricia Bullrich, de su viceministra y del jefe de la Policía Federal. Ahora, ¿por qué no la va a pedir si la pide el gordo Dan, renuncias a gente del gabinete? Entonces, desde ese lugar, desde esa vara, ¿cómo no va a tener derecho cualquier colega a pedir la renuncia de quien se le cante ante un hecho grave? Lo que pasó fue grave. El hecho grave no es la fake news, porque está plagada las redes sociales de fake news, y el gobierno y también la oposición muchas veces vuelcan fake news a las redes sociales. Todos. Y a veces algunos periodistas cometen el error de tomar por ciertas esas fake news. Acá el hecho grave es que por primera vez hay un organismo público, que es nada más y nada menos que el Ministerio de Seguridad, que está detrás de las fake news. Totalmente. Y en un caso muy delicado y muy grave. De ahí la gravedad de este hecho. Por eso me parece Patricia Bullrich, me imagino que tiene que hacer una investigación urgente para ver cuáles son las responsabilidades dentro del Ministerio de Seguridad y de la Policía Federal para haber difundido esta versión. Y bueno, ¿y cuál es la responsabilidad también de la viceministra de Seguridad? Que o por ignorancia o por malicia, bueno, se hizo cargo de esa fake news, la viceministra de Seguridad, en el día de ayer. Bueno, atención, tenés una información de último momento. Sí, porque están corriendo versiones a partir de esto que comentábamos de la fake news del Ministerio de Seguridad, porque la Policía Federal, Patricia Bullrich, por las dudas, el jefe de la Policía Federal depende de vos, de la ministra de Seguridad. Entonces, hay que hacerse cargo. No, pero está bien la actitud de Bullrich inmediatamente diciendo, bueno, sí, voy a investigar a ver qué pasó. No se puede hacer cargo de una... es grave el tema, es muy grave, por eso... Pero hay que entender también, Maxi, a los colegas. Si vos tenés a la secretaria de Seguridad, la viceministra de Patricia Bullrich, en el estudio, como si la tuviéramos acá, y nos dice, sí, qué grave, ¿cómo puede ser que un manifestante gasee a la nena? Y vos le creés. Quiero decir... por eso, entonces, el planteo es que empezó a haber rumores claramente interesados de que Patricia Bullrich presentaría la renuncia. Eso está descartado. Eso está descartado, me lo descartan no del Ministerio de Seguridad, me lo descartan de Casa Rosada, pero no me descartan que vuele la cabeza, que sea cortada la cabeza del jefe de la Policía Federal que ubicó Patricia Bullrich, y tampoco me descartan que corte la cabeza a la viceministra de Seguridad, que Patricia Bullrich... Que asuman responsabilidad institucional y presenten la renuncia. Alguien dentro de, ya sea la Policía Federal, en la cúpula de la Policía Federal o de la Secretaría de dentro del Ministerio. De hecho, Bullrich dijo, vamos a averiguar de qué se trata, si efectivamente hubo una responsabilidad del jefe de la Policía Federal, se tomarán, habló de una falta, ¿no? Administrativa, pero bueno, vamos a ver qué puede pasar con eso. Sí. Es un hecho muy, pero muy delicado. Lo que sí, también hizo de Bullrich es respaldar a la policía. Se entiende que contra el policía que le tiró el gas a la nena o con además los otros, debe abrirle un sumario administrativo a ese policía. Lo que dijo hoy públicamente es que respaldó el accionar de la policía. Pero eso, si no lo abre Bullrich, el sumario administrativo, lo va a hacer un fiscal de turno. Por eso aclaraba a ese punto, porque no solo ese policía es el que vemos que le tira gas a la nena, pero después hay muchos otros que también tiran gas. Muchos se ve que no impactan en ninguna persona, pero es claramente ayer hubo una decisión deliberada de la policía de tener esa actitud con los manifestantes. Bien, atención, están sesionando en el Senado, es otra noche caliente en el Congreso. Contá, Javier, ¿qué pasó, digamos, en el Congreso? Donde hubo cruces fuertes, Ahora vas a contar por qué efectivamente hubo una especie de movida donde finalmente el gobierno, que quería posponer el tema de la CIDE, que no se trate... Ayer anoche creían que lo habían conseguido. ¿Y qué pasó? No. ¿Qué pasó? Hoy resultó mal
el trabajo porque ayer nos habíamos ido de acá con el acuerdo de que no se iba a tratar en el Senado el refuerzo de 100.000 millones de pesos a 100.000 millones de pesos a la CIDE, y resulta que hoy, antes de comenzar la sesión, se volteó ese acuerdo y se hizo otro acuerdo y se va a tratar. Lo que hasta ahora se aprobó y se está tratando ahora de manera particular, artículo por artículo, es la boleta única papel. Después de eso va a venir otra medida polémica que le va a intentar, hoy el Senado lo va a hacer, que es darle sanción completa a la media sanción de diputados, que es mejorar el financiamiento de los presupuestos universitarios. Lo va a vetar Milei. Y después de eso va a llegar el momento de analizar el DNU que le da este presupuesto extra a la CIDE para gastos reservados. Se da por hecho que el Senado lo va a rechazar al DNU, con lo cual sería la primera vez que el Congreso de la Nación rechaza en las dos cámaras un DNU de un presidente. Será un hecho histórico, ahí no hay veto, ahí no puede hacer nada el Poder Ejecutivo, y de alguna manera lo que va a pasar es que cuando se presenten las rendiciones, se verá que ese gasto que no se le autoriza finalmente ya fue ejecutado. Ya fue devengado, eso está claro, fue devengado por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ya liberó los fondos para la CIDE. Sí, pero hay que ver qué porcentaje, ¿no? Parece que no era el que habían dicho, digamos. El devengado sí. Fue el 80%. El tema es que no se gastaba todavía. El pagado. Claro, el pagado. El que hay que ver es el base caja. Que se usó. Claro, el que se usó finalmente. Exactamente, claro. El que se usó. Parece que no es tanto. Y después te quieren ver una cuestión legal. Digamos, si eso hay que reintegrarlo o no, porque no supuestamente tiene... no, porque cuando se utilizó... Había marco jurídico. Claro, estaba vigente. Y la otra cuestión es en qué. Pues eso es otro, eso es otro precio. En qué se están usando o se usaron o se iban a usar los 100.000 millones de pesos. Fíjense, hace un par de horas, cuando sesionaba el Senado, que sigue haciéndolo en este momento, el cruce que hubo entre los dos formoseños, en el senador Poltroni, que era de la Libertad Avanza y fue expulsado del bloque cuando se opuso a la nominación del doctor, el juez federal Lijo, se me fue el nombre, Ariel Lijo, efectivamente como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Poltroni salió muy duro diciendo que es inadmisible que un gobierno que habla de la transparencia y demás postule al doctor Ariel Lijo, al juez federal, para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y en el medio contó que se lo había ofrecido, que lo había convocado Santiago Caputo y le había dicho no hables más del tema, frena el tema y demás. Bueno, voló del bloque libertario, ahora hay 6 senadores que responden a Javier Milei, y Poltroni está ahí como un satélite libre, y se enfrentó hoy con José Mayans, con el jefe de la bancada Unión por la Patria, que responde directamente a Gildo Infran, al gobernador de Formosa. Fíjense el cruce en el cual Mayans lo trata de traidor a Poltroni, traidor a Milei, y además le dice algo respecto a que Poltroni habría hecho insinuaciones denigrantes a la figura presidencial. Este senador tuvo el coraje de presentarse en elecciones contra el tirano Gildo Infran, y el senador que me antecedía en la palabra tiene tanta cobardía que nunca se animó a enfrentarlo. Nosotros confrontamos electoralmente, porque no veo otra forma de hacerlo en la democracia, y él salió muy lejos de nosotros. Sin tener fiscales, ¿verdad? Salió segundo, con Milei. Porque cuando fue solo, sacó el 8%. Cuando va con el fenómeno Milei, le gana a la Unión Cívica Radical, pero gracias a Milei, a quien ahora traicionó, ¿verdad?, acusándolo de que tiene algunas preferencias sexuales raras. Bueno, dos cosas hay que decir, ¿no? Por un lado, Mayans hace referencia a una declaración de Poltroni en una radio de Rosario, que tuvo mucha repercusión, en la cual decía que había una especie de secreto en la montaña entre Santiago Caputo y Milei, ¿no?
La verdad que una declaración bastante poco feliz, si se quiere. Por la película, ¿no? Digo, ahora, también la escala de valores de Mayans. Como dice, preferencias raras y demás. Mamita, a esta altura. No, porque después se embanderan el bloque de Unión por la Patria, claro, se embandera con la igualdad de género, con la diversidad sexual, la opción, la libre elección y demás, y dice preferencia cualquiera, más allá de la política y demás, puede hacer las preferencias que quiera. Ahora, fíjense que el conservador parecía Mayán, planteando esas cosas, ¿no? Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Atención, el domingo a la noche va a haber cadena nacional, el presidente Javier Milei presentando el proyecto de presupuesto, es el día que corresponde, el 15 de septiembre, la fecha límite para presentar el proyecto de presupuesto 2025. Sí. En realidad no estaba confirmado que hubiera cadena nacional, estaba confirmado el acto en el Congreso. ¿Querés enterarte quién dijo que va a ser cadena nacional? A ver. Fíjate. ¿Luchito estaba invitada o solamente Milei? ¿Invitada a dónde? Al primer programa. No, al primer programa ninguno de los dos, no. Esto es lo que pasó, que él va a dar una cadena nacional para dar el presupuesto del año, que va a ser largo, y entonces... ¿El programa sí va a estar con vos? No lo sé. Ni el vocero presidencial, Manuel Adorni, ni la Secretaría General de la Presidencia, todavía nadie anunció que va a ser cadena. Habían confirmado si estaba la cadena o no. Todavía no habían confirmado. Lo confirma Susana Jiménez porque la llamaron. Susana posterga una semana su reaparición televisiva porque dijeron, va a haber cadena nacional. ¿La llamó Susana. Karina Milei? La llamó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se contactó con un productor de Susana, y entonces Susana es la que anuncia de alguna manera que el domingo a las 9 de la noche vamos a tener cadena nacional con el presidente en el Congreso para anunciar el presupuesto, y con un problemita que va a tener. Perdón, ¿dónde lo va a anunciar? ¿En una asamblea legislativa ante diputados y senadores? Sí. Sí, por eso hay invitaciones para senadores y para diputados. Hay un grupo de diputados que está llamando a boicotear esa presentación. Van a dejar vacías las bancas. De Hacemos Coalición Federal, del sector de Pichetto. Ya hay varios que anunciaron que no van a ir, así que veremos cuántas bancas libres van a quedar. Esto es ahora en vivo. Están votando en el Senado. ¿Qué están votando? A ver si podemos escuchar. Constitución Nacional. Sí. Se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de facultar a la Dirección General de Secretaría, que depende de la Secretaría Parlamentaria de esta honorable Cámara, a realizar, según las pautas de estilo, las correcciones concernientes a la remuneración de títulos, capítulos, secciones, artículos, incisos, apartados y remisiones que considere pertinentes para la comunicación del proyecto de ley sancionado por este cuerpo. Bueno, ahí están votando en particular la boleta única papel. Entonces, en una de esas, justo caímos en un momento... Están votando artículo por artículo determinado, claro. Está bien. Y después lo importante es el tema de fondos para las universidades. Sí. Y después van a votar el rechazo al DNU de la CIDE, de ampliación de fondos de la CIDE. Va a terminar a la madrugada esta sesión, ¿eh? Esto va para largo. Va para largo. Se calcula 3:30, 4 de la mañana. Ahí se la veía a Victoria Villarruel, la vicepresidenta, presidiendo la sesión del Senado. Martina Angulo. Hoy fue expulsado como diputado de la provincia de Misiones Germán Quisca, el ahora ex legislador, detenido por tener material de abuso sexual infantil. Por unanimidad, la Cámara de Diputados de Misiones lo expulsó en ese cargo. Semanas atrás le habían quitado los fueros, lo que había permitido su detención, y también le había suspendido el cobro del sueldo. Hoy fue expulsado, y ya con esto Germán Quisca queda definitivamente fuera de su rol como diputado provincial. Hubo dos diputados que faltaron a la sesión. Uno, obviamente, Quisca, que está preso, y el otro es Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta, el ex gobernador de Misiones, y que integraba el bloque con Quisca del partido político con el que estaban en la Cámara de Diputados, y la relación con Quisca generó todo un terremoto político en Misiones. Y el otro capítulo de este tema tiene que ver con que hoy Quisca declaró por primera vez
en la causa en la que está acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil. ¿Qué dijo? Que ese material estaba en su computadora por una descarga involuntaria, por una descarga errónea, y que después él no estuvo prófugo de la justicia, que él estaba en un retiro espiritual. Esto fue lo que dijo hoy en su declaración indagatoria, lo que le dijo al juez. Tiene ahora que resolver si lo procesa y si ese procesamiento viene acompañado de lo que seguramente va a ser la continuidad de Quisca detenido. Bien, hoy ocurrieron hechos graves en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Exactamente, ya podemos ver imágenes de lo que sucedió hace un par de horas nada más en la capital santafesina, porque la Cámara de Diputados procedió a aprobar con ya la media sanción que tenía en el Senado santafesino, aprobó la ley de reforma previsional y de emergencia previsional en la provincia de Santa Fe, que implica una modificación bastante sustancial a la manera de cómo se jubilan los empleados estatales de la provincia en diferentes ramas. Por eso ahí hubo una convocatoria de los estatales, de diferentes gremios estatales, de docentes, de salud, de judiciales, etcétera, etcétera, y decidieron intentar que se suspenda la sesión ocupando el edificio de la legislatura. Lo que estamos viendo justamente son sectores que se desprendieron de la marcha principal, de la protesta principal, e intentaron tomar el edificio de la legislatura provincial, donde se estaba desarrollando la sesión, en donde finalmente se aprobó la emergencia previsional y la reforma previsional de la provincia de Santa Fe, que le permite al gobernador Maxi Puyaro una suerte de alivio para la situación muy grave, deficitaria, en la que están las cajas. Las cajas provinciales no transferidas tienen en general jubilaciones de empleados públicos o de algunos regímenes especiales. Exactamente. Provinciales, porque después el resto de los trabajadores que están en la provincia de Santa Fe tienen el régimen general de ANSES. Exactamente. Pero bueno, una de las cajas importantes es la de Santa Fe, la otra es la de Córdoba, la otra es la provincia de Buenos Aires, ¿no? De las tres grandes provincias, a las cuales el gobierno nacional, la ANSES, tiene una deuda muy grande en términos de las transferencias no realizadas en los últimos años, y que obviamente se ha acumulado una deuda mayor durante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Pues son cajas provinciales a las cuales la ANSES se compromete a financiar en una vieja ley, viene desde la época de la discusión de la coparticipación. Dame un datito más, Martín. Tema de causa de violencia de género contra Alberto Fernández. Hoy tenía que declarar Sofía Pachi. No declaró. Finalmente la testimonial fue postergada, todavía sin fecha, por un tema médico de ella. Informó que no podía presentarse por una cuestión de salud. Y el lunes que viene va a declarar Tamara Yáñez, una de las dos hermanas de Fabiola Yáñez. Fue pedido por la querella de la ex primera dama, y el lunes que viene a las 10 de la mañana en Comodoro Pi se va a presentar para declarar. Perdóname, una corrección. El tema de las cajas no transferidas tiene que ver en los 90, cuando Menem Cavallo hacen una negociación con las provincias para que transfieran las cajas al ANSES. Las que no transfirieron, se hizo ahí un acuerdo y la ley previsional para que el ANSES compensara los déficits de las cajas previsionales provinciales, y es lo que ha venido generando hace mucho tiempo también todo tipo de juicios de las provincias al gobierno nacional. Disculpen porque estoy, radicales. Y lo que está sucediendo después de lo que ocurrió ayer. ¿Qué va a pasar con los radicales? Bueno, ayer con Martín Tetas acá en nuestro programa le preguntábamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con estos radicales díscolos? Teniendo en cuenta que ahora va a venir la aprobación de la ley de nuevo financiamiento de las universidades,
Milei la va a vetar. ¿Qué va a hacer el radicalismo? Que también, como con la movilidad jubilatoria, impulsa este proyecto. De hecho, podemos mostrar a mitad de pantalla las imágenes. Se está discutiendo eso en el Senado. Exactamente. Pero sí el pase de factura con los radicales. Claro, y entonces el planteo acá es ¿qué van a hacer con los radicales? Bueno, hubo un pedido formal de un sector del radicalismo, del bloque de diputados, que lidera Facundo Manes, de alguna manera, para pedir la expulsión, la separación del bloque. Me parece que no va a suceder. Me parece que, como decía Martín Tetaz, va a primar, como lo decía ayer, va a primar la maratón. Hay que ver, ¿no? Porque es larga la batalla que se viene, así que me parece que cuando se pase. Pero está claro que lo que hemos visto esta semana es que hay algunos radicales que son mileístas. Sí, claramente. Es decir, que se han mostrado, ahí hay una diferencia, no sé si ideológica, de conveniencia, de lo que sea, pero se han mostrado de conveniencia. Están imaginando las listas del año que viene en sus provincias. Ha habido radicales que se han hecho macristas en su momento, pero mileístas con las cosas que dijo Milei de Irigoyen y de Alfonsín, bueno, hay que plantearse si siguen siendo radicales o no. Nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y equipo, nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.